Reanudamos esta jornada de este tercer Congreso de Violencia Sexual en Extremadura y, en este caso, con la participación y presencia del doctor Josep Ramón Juárez López. Es doctor en Psicología por la Universidad de Girona y psicólogo forense especializado, máster en Criminología y Ejecución Penal y posgrado en Trauma EMDR. Es especialista en Psicología Jurídica y Forense del Consejo de la Psicología. También es psicólogo forense de la Administración Pública y, actualmente, profesor de la Universidad de Girona y asesor supervisor de Psicología Jurídica y Forense. Cuando quiera. En primer lugar, agradecerles a todo el público su asistencia, a las personas que nos ven en streaming, agradecer a las autoridades y especialmente a Beatriz Arjona por su invitación y, por tanto, por tener esta oportunidad de estar con ustedes para compartir, discutir, aprender, interiorizar, sensibilizar y, sobre todo, para entender un tema que para mí es absolutamente transversal. No funciona. ¿Avanzo? ¿Ahora sí? Genial. Qué bien. Es un poquito el índice, ¿no? Esta parte académica que vamos introduciendo, ¿verdad? Haremos la introducción y el epílogo, pero sobre todo nos vamos a centrar en tres temas fundamentales que los he nombrado de esta manera como se podrían haber nombrado de otra, ¿verdad? Primero, el tema del modelo de huellas, el orden, que tiene que ver directamente con la entrevista y los modelos y las diferencias en la entrevista. El primero es un aspecto básico que debemos evitar, la famosa revictimización, esa revictimización que es tan fácil y a veces tan invisible, pero con efectos tan terribles en las víctimas de violencia sexual, las víctimas en general y en víctimas de la parte más vulnerable, que sería en infancia y adolescencia, y de la parte aún más vulnerable, que serían las personas con discapacidad intelectual. También hablaremos sobre un tema de una forma un poco cinematográfica, el tema de la honestidad de los profesionales, con un pequeño ejemplo y con el tema de la toma de decisiones, que me parece muy importante. Y luego finalizaremos con ese pequeño epílogo para un poco cerrar, y luego, si ustedes tienen preguntas, será un placer enorme, porque siempre he dicho que las preguntas ayudan a enriquecer y ayudan, de alguna manera, a darle ese plus a ciertas cuestiones, pese a un poco el tema, a veces, del tiempo o de la presión, ¿no?, de grupo, que a veces entiendo que a la gente le cuesta un poco hacer preguntas, sobre todo porque todo el mundo piensa que sus preguntas pueden llegar a ser estúpidas, que son las mejores, ¿no? Porque las estúpidas son esas preguntas que son las que más común tienen las personas y las que permiten un nivel de respuesta y un nivel de discusión seguramente más interesante. Empiezo con este pequeño artículo, con este abstract, en el que se habla del porqué de toda mi exposición, ¿no? La introducción hace referencia a que tarde o temprano alguno o alguna de nosotros, de nosotras, puede ser objeto de una revelación. Ni siquiera hace falta que seamos profesionales. Una revelación. Un niño, una niña, un adolescente, una persona adulta que por fin rompe ese silencio, que por fin rompe el secreto, que por fin rompe la amenaza y explica, se abre e inicia, abre la caja de los truenos y, por tanto, como dicen en algunas familias, llega la bomba. Es una bomba, ¿no? La noticia de un abuso, la noticia de una violencia sexual para cualquier familia es una bomba. Por eso luego hay reacciones a veces de invisibilizarla, evitarla, como si no hubiera pasado.
lo que ocurre es que cuando se da esa situación, lo que tenemos que hacer es comprender cuáles son los factores que estuvieron pormenorizándose para entender cómo poder actuar de la mejor manera posible. Por eso esta investigación se la recomiendo y es muy interesante, con una serie de conclusiones que vamos a intentar recoger a modo de introducción. ¿Cuáles son estos factores? Porque básicamente lo que nos importa es saber que lo que condiciona, atemoriza, atenaza, silencia, es el miedo. Miedo a lo que sucederá. Ya no es solamente el miedo a lo que ha pasado, el miedo a la victimización que ha sufrido, sino miedo a que se puede dar una revictimización, porque no sabemos qué va a pasar cuando anunciamos, cuando revelamos, cuando explicamos que hemos sido objeto de una victimización sexual. Si somos niños, imagínense. Si tenemos algún tipo de discapacidad, pues vayan sumando, ¿verdad? Ese miedo se puede unir al hecho del propio impacto. El propio impacto que es a veces vergonzoso ver que compañeros y compañeras nuestras que están trabajando desde hace muchísimos años en el ámbito forense, en el ámbito de evaluación del testimonio, a veces caen en el error de pensar que si ese niño, esa niña, ese adolescente no revela, no explica, el día D a la hora H, esa exigencia que tenemos a veces, ¿no? Hoy toca declaración, hoy toca prueba preconstituida, hoy toca hablar. Y el impacto traumático, y la afectación, y su corazoncito. Claro, desde el ámbito del derecho y desde el ámbito de la psicología forense y de otras profesiones, atendemos excesivamente a la mente, al cerebro, pero ¿y el corazoncito? ¿Y la afectación? ¿Y si ese día esa persona, ese niño, esa niña está en una situación que no puede? Ah, pues no ha dicho, no hay criterios, ¿será que no ha pasado nada? ¿O será que lo ha olvidado? Sí, y no puede ser que sencillamente esté bajo ese impacto, bajo esa emoción. La propia preocupación que puede tener la víctima, el niño o niña, la persona adulta, por ella misma, pero también por los demás. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar ahora con mi hermano? ¿Qué va a pasar ahora con mi pareja? Si lo extendemos, amor. ¿Qué va a pasar? Ese miedo por la situación en la que se va a encontrar, pero también esa empatía, a veces difícil de entender, ¿no? En el ámbito jurídico o en el ámbito extrapsicológico, ¿no? ¿Pueden las víctimas empatizar con sus agresores? ¿Pueden las víctimas estar preocupadas por sus agresores? ¿Puede una niña abusada por su padre enviarle cartas diciéndole que es un padre magnífico cuando está en la cárcel? Y es muy interesante, ¿verdad? Porque desde la justicia, ¿no? La máxima que se aplica siempre es la lógica, el sentido de la lógica, ¿no? La tradición, ¿no? Y yo a veces me pregunto, ¿cómo diablos vamos a encontrar lógicas en situaciones tan bizarras y tan absolutamente terribles? ¿Dónde está la lógica? Pero a veces estamos ahí un poco obsesionadas y es bueno darse cuenta, saber, conocer que una de las situaciones que puede estar provocando ciertas cuestiones, ciertos condicionantes, es esa preocupación por la otra parte. La reacción de no ser creído, no ser creída. ¿Por qué? Porque es habitual. Palabra de un adulto, no he hecho nada. Palabra de alguien con poder, yo no he sido. Palabra de un niño, ¿lo habrás soñado? ¿Te habrás confundido? A ver si me he confundido de que me bajó los pantalones, me puso la mano, me hizo practicarle una felación y que finalmente me penetró analmente. A ver si me he confundido. A ver que lo vuelva a pensar. Igual sí que me he confundido. Cielos, ¿cómo podemos plantearnos semejantes posibilidades? Esos sentimientos hacia el abusador, que a veces sí que es preocuparse por él, pero a veces también es decir, no quiero verle.
alguien que me ha hecho daño, pues no es grato para mí. Ah, ¿eso es que tiene ahí una relación de venganza? Puede ser que haya aquí una relación espuria y que, por tanto, todo eso no sea más que una falacia para intentar... ¡Oh, cielos! Si pienso que es malo, puede ser que sea una venganza. Si pienso que me preocupa por cómo estará, pues parece que entonces eso es contra la lógica de que me haya hecho nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entienden cómo eso puede obstaculizar el poder revelar? Y luego está la oportunidad. Y en esto de la oportunidad es cuando más feliz estoy de estar con todos ustedes, porque esto es transversal. Alguien dirá, José Ramón, yo no tengo ningún problema porque yo seguramente trabajo con infancia, pero no creo que una niña me revele nada. Quien lo elige, quien lo decide, son ellos, son ellas. Cualquiera de nosotros, en un momento dado, podemos ser, sin quererlo, sin anticiparlo, objeto de que un niño o una niña nos diga algo. Yo es que no soy ni nada, ni... Yo soy profesor, estoy en una escuela. ¿Perdón? ¿Perdón? Allí es donde más opciones de que se puedan expresar, de que se puedan revelar y que, por tanto, podamos tener una mínima noción de lo que vamos a hablar en este momento. El tema de la oportunidad es muy interesante porque a partir de aquí, en este artículo, de lo que se refiere es de eso, ¿verdad? De que esa oportunidad pueda, de alguna manera, ser considerada para crear una estructura, para crear una serie de servicios donde estos niños, estas niñas, estos adolescentes o estas mujeres, hombres, puedan explicar, puedan tener la oportunidad de revelar, de explicar y, por tanto, de abrir, como decimos, ¿no?, esa caja de los truenos y pensar en cuáles son los pasos que se tienen que dar a continuación y, por tanto, pensar realmente cuáles son los apoyos. ¿Cuáles son los apoyos? Porque una primera palabra, una primera intervención puede provocar una de esas situaciones que ya conocemos y que está muy explicada, que es la famosa retractación. ¿Qué significa que un niño, una niña, que un adulto se pueda retractar? Pues que esa primera intervención, miren ustedes, ha sido de todo menos exitosa. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Ah, es que yo no sabía, es que yo no soy profesional de la psicología, es que yo... No. Estamos hablando que cualquier persona que pueda tener un contacto puntual en un momento dado con cualquiera de estas situaciones de victimización puede encontrarse con una situación de revelación, de confianza. Y hay gente que puede pensar, no sé por qué me lo explican a mí, pues porque les das confianza. Pero es que yo no soy ni una persona de confianza. Pues mire, será por el punto 2, lo que nos explican muchos autores, ¿verdad? Será por el efecto olla a presión, porque esa persona en ese momento, ese niño o esa niña, en este momento ya no podía más. Y el efecto de esa olla a presión, esa teoría, es que llega un momento que el niño o la niña dice no puedo más y descargo. Y descargo de una forma singular, de una forma inicial. Ya sé que todos ustedes son conscientes de que la revelación no es un acto, no es una situación aguda, es una situación que es progresiva. Con lo cual, precisamente para llegar a conocer el final las primeras reacciones son básicas, porque si la primera reacción es de incredulidad, si la primera reacción es no sé, no me acuerdo, quieres decir, eso es lo que puede confundir, puede hacer entender que tal vez su mensaje no es necesario de continuar. Y de eso es de lo que quiero hablar con ustedes. ¿Qué hacemos cuando tenemos esa revelación? Eso es lo que yo quedé impactadísimo cuando estaba en mi tesis doctoral. Tuve la suerte y el placer y el honor de conocer
a Marisa Alonso Quecuti, catedrática de Psicología del Testimonio, y ella siempre explicaba el tema de la contaminación. Y ella, como estaba allí en Tenerife, siempre lo explicaba con el sistema, ¿no?, de las huellas en la playa, ¿no?, y como el recuerdo, y siempre ponía las mismas diapositivas, ¿no?, el modelo de huellas, ¿no?, de ella ponía pam, 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 y como después, si pasaba el tiempo, venía el agua, se llevaba las huellas, y luego quedaba un poquito difuso, ¿no?, y era una forma muy bonita, muy interesante, muy marinera de explicar el tema, ¿no? Lo que me parecía fabuloso es que luego tuvimos una formación con una persona súper experta en el ámbito de la entrevista cognitiva de Brasil, y entonces nos hizo lo mismo, pero con nieve también. Y pensaba, mira qué bien, ¿no? Parece que esto de las huellas es una metáfora que funciona. Me quedé ahí impresionado y entonces la adopté. El modelo de huellas nos dice que nosotros podemos entrevistar, podemos escuchar, podemos dialogar. Las personas que ahora mismo son referente en el ámbito de entrevista ya no hacen cursos de entrevista. Hacen cursos sobre cómo dialogar con niños y niñas, con adolescentes, con víctimas. Cómo dialogar, cómo charlar, ¿sí? Porque no es entrevistar. ¿Entienden, verdad? A veces no es una entrevista al uso, aunque sí que es necesaria de considerar. Pero el tema es, ¿sí?, cómo charlamos, cómo nos comunicamos, cómo interactuamos con ellos. Puede que en una primera situación lo que tengamos no sea una realidad que nos permita de entrada judicializar esa situación. Puede ser que al principio tengamos una sospecha. Puede ser que al principio parece que los compañeros, los niños, dicen que el entrenador se lleva a una de las atletas a hacer como entrenamientos especiales. ¿Les suena? El entrenador se lleva a esta deportista a hacer entrenamiento, sí, para preparar el campeonato. Y a veces podemos, sí, y dicen que ella a veces sale un poco como enfadada o tensa y medio desnuda. ¿Se nos ocurriría hacer algo o no? Hablar con ella, ¿verdad? ¿Sí? Aquí ya empieza de lo que estamos hablando. Aquí ya estamos empezando. Aquí cualquiera de nosotros va a tener una influencia que puede ser impresionante. En esa primera parte es donde entraríamos en esto que denominamos de diferentes maneras, es el mismo perro pero con diferente collar, ¿verdad? Es una entrevista de sospecha, tenemos una sospecha, se han dicho, se ha visto, incluso ha medio insinuado ese niño, esa niña, algo, pero tenemos que hablar con esta persona, con este niño, tenemos que saber qué ha pasado. Tenemos una sospecha que necesitamos conocer algo más. Ese algo más, esa sospecha, esa parte que ahora tenemos que evaluar, esa entrevista que también se llama exploratoria en el ámbito Barnahus, en el ámbito nórdico, o la entrevista diagnóstica en el ámbito clínico, ¿no?, con los psicólogos y psicólogas de cabecera que ahora mismo tienen una responsabilidad increíble, porque muchas familias lo que hacen es eso. Nuestro hijo, nuestra hija presenta como unos roces, como unas pequeñas, y dice algo que no me gusta, de que no quiere ir con el profesor de música. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Nos vamos a un juzgado y ponemos una denuncia penal? Bueno, lo que ahora están haciendo muchas familias, y yo creo que con mucho sentido, es vamos a pedir que un profesional experto, van a un profesional casi siempre del ámbito privado, nos diga si esto es o no es, para a partir de aquí ir a los recursos públicos, ir a poner una denuncia, ir a hacer lo que corresponda, pero si no es, evitarnos toda esta procesión que no es plato de buen gusto ni para los niños ni para los adultos. ¿Sí? Esa entrevista inicial lo que va a hacer es interactuar, es preguntar, vamos a ver cómo, y por tanto ya comenzar a influir. Pero no puede confundirse con lo que entendemos, lo que hemos defendido siempre, como una
entrevista investigativa, una entrevista forense, lo que luego, ahora, ya podemos convertir en una prueba preconstituida. ¿Por qué? Porque la prueba preconstituida es una entrevista de alto impacto, es una entrevista que solo puede hacer personal súper especializado y es un tipo de entrevista que efectivamente tiene y debe tener las garantías suficientes como para poderse convertir en una prueba preconstituida en un proceso penal. Esa entrevista sí que va a preguntar y preguntar y preguntar. Lo que no podemos hacer antes es creernos que debemos saberlo todo. Lo que no podemos hacer antes, ese es el mensaje que les quiero transmitir, es revictimizar haciendo que ese niño, que esa niña, que esa persona con discapacidad, esa persona adulta, tenga que volver a revisar, tenga que volver a explicar todo en un ámbito en el que todavía toda esa información no va a ser ni recogida, ni videograbada, ni contrastada para convertirse. Y eso es algo en el que hace años que ustedes ya saben que estamos luchando, ¿verdad? Vamos a intentar tener las menores, las mínimas entrevistas posibles. Aquí voy a hacer un paréntesis, que creo que debo ser honesto, porque dentro de mí no tengo tanto la noción de que el problema sea hacer muchas entrevistas. Puede parecer, ¿no?, una paradoja o que me estoy contradiciendo, ¿verdad? Pero les voy a explicar. Para mí no es tan grave hacer muchas entrevistas, sino hacerlas mal. Porque solo hace falta que se haga una y que sea un desastre para provocar efectos perniciosos para siempre más. Por tanto, saber que hay una diferenciación entre dos tiempos para preguntar es necesario y entender que cualquier tipo de aproximación a ese niño, a esa niña, a esa persona con una situación de victimización sexual, esa victimización sexual le va a crear algún tipo de impacto y nuestra influencia también. Ese es el primer mensaje. A partir de aquí, yo ya les anuncio cuál es mi propósito, cuál es mi idea y cuál es un poco la línea en la que estamos trabajando. Estamos también haciendo unos cursos maravillosos con nuestro compañero, con Fernando Álvarez, sobre entrevista teórica y práctica para que se pueda dar esa parte necesaria de ponerse, ¿no?, a trabajar de verdad y hacer preguntas de verdad y poder entender el alcance de una entrevista o de otra entrevista. Yo parto de la base de que la entrevista exploratoria, la entrevista de sospecha, debe ser protocolarizada, debe tener unos mínimos. Fíjense, no digo que siempre todo el mundo deba preguntar igual, porque no lo hacemos ni en el ámbito forense, que es donde nos hemos cansado de crear protocolos, pues no lo vamos a exigir en el ámbito previo, en el ámbito preforense. No creo que debamos entender los protocolos como una especie de atarnos las manos, porque el efecto de los protocolos, ya hay algunos autores americanos que lo han referido, como Catherine Faller, dicen, cuidado con los protocolos, porque uno, si nos saltamos el protocolo, puede ser que desde fuera se vea que la intervención no ha sido correcta y a veces nos saltamos el protocolo porque tenemos capacidad suficiente y conocimiento y es necesario saltarse parte del protocolo, sabiendo que hay cuestiones que no se van a hacer mal o cuestiones que no se van a invertir nunca. Pero, por otro lado, si alguien sabe poco de protocolos, son las víctimas. Y, por tanto, encajonar a veces a que las víctimas nos expliquen las cosas según el protocolo puede ser casi misión imposible, ¿verdad? Con lo cual, alerta. Pero sí que es cierto que los protocolos nos ayudan a formarnos, nos ayudan a aprender como unas ciertas mecánicas, que luego cuando las tenemos muy interiorizadas es cuando a veces las podemos luego modificar. Esa es la clave. La entrevista diagnóstica, la entrevista
debe tener ese orden en las preguntas, claro. No podemos entrar y ven para acá que te voy a preguntar si tu entrenador te está haciendo algo malo. ¿Perdón? ¿Alguien haría algo así? Sí, alguien muy desesperado, un padre, una madre, alguien con mucha sensación de afectación. Por eso también debemos educar, debemos instruir, debemos formar a las familias a cómo hacer en caso de que pueda darse esa bomba en casa, ¿verdad? Ya sé que dirán, dile a un padre o una madre que actúe con tranquilidad. Es que su cerebro no puede hacerlo. Sí, pero hay niveles y niveles. Entonces, sí, seamos sensatos. Claro que tiene que haber una parte en la que... Yo siempre pongo un ejemplo que vivimos, ¿verdad? Unos profesores que están en el recreo, están en el patio y tienen en su ángulo de visión los servicios donde están los niños y las niñas, y mientras están charlando un par de profesores y profesoras, bla, 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 qué bien, vigilando, ¿no? Y ven que en el lavabo sale una niña de 6 años, súper roja, con movimientos extraños como de dolor, y que se va como un poco revistiendo y se va poniendo y sale poquito a poquito y ven cómo se va yendo. Y 2 segundos después sale un chico más mayor, con 13 años, que sale detrás y también hay un poco como... Y claro, los profesores ven esa imagen. ¿Ustedes han visto ya algo solo con lo que les acabo de referir? ¿Ustedes han visto algo? ¿Sí? ¿Han visto algo bueno o han visto algo malo? Malo. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben que es algo malo? Fíjense lo que les he dicho. Pero es cierto, muchos de nosotros vamos a pensar, ¿cómo resolvemos la incógnita? Es así de claro. No hay más. Vamos a ir a buscar a esa niña de 6 años. Y donde ahora pongo presentación, seguramente más adelante me atreveré a poner entorno seguro. ¿Sí? Cogemos a esa niña, a ese niño. He mantenido un poquito los mismos títulos de la entrevista investigativa para que se vea un poco el paralelismo. ¿Qué hacemos? No vamos a entrevistar en cualquier sitio, no vamos a coger la niña ahí en medio del patio, o nos vamos a una esquina y no. Nos la llevamos a un lugar seguro y decimos, mira, que vente aquí, que yo estaba allí con los 3 profesores, estaba mirando y he visto que salías, ¿sí? Le vamos como un poco presentando, diciendo, explicando el por qué estamos allí, ¿sí? ¿Estás tranquila? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Te parece que hablemos? Sí. Es que me gustaría que habláramos y que me contaras las cosas que son verdad, ¿eh? Que sí, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que es la verdad? Sí, sí. No como en un ámbito forense. Ya verán por qué digo esto, ¿eh? Todo esto, que puede parecer un poco ahora exagerado, tiene un sentido que ya verán ustedes. ¿Sí? Si hay algo que yo te pregunto y que no lo digo bien, tú me corriges, ¿eh? Que yo lo que quiero es saber lo que ha pasado. ¿Sí? Y a partir de aquí puede ser que tú, para relajar, sí, porque he visto, ¿no?, que tú la semana pasada también estabas aquí jugando con otras niñas, sí, sí. Un efecto clarísimo. ¿Qué es lo que buscamos? Que esta niña esté con nosotros, con esta profesora, con este profesor, que se sienta un poco confiada, que baje un poquito su nivel también de me viene a buscar para hacerme preguntas, eso no es, ¿sí? Y a partir de aquí que pueda invitarla. Te he visto salir, ¿me puedes explicar qué ha pasado? ¿Qué? ¿Sí? Explícame. En el 80% de los casos se acabó. Y en el 80%, sí, un niño o una niña a partir de una cierta edad
tú le preguntas qué ha pasado y va a ser muy fácil, si se ha producido ya esa compenetración, esa buena situación de rapport inicial, un poco ese espacio seguro, esa situación de tranquilidad, esto de quiero solo saber lo que ha pasado, si algo no lo he hecho, ¿no? Esto no es un examen, pues esto y esto. Muy fácilmente puede identificar una persona, pues Luisito me ha hecho daño cuando estábamos en el servicio porque me hizo esto o lo otro. Pam, 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 sí, tenemos persona, tenemos acción y tenemos lugar, se acabó. No hace falta preguntar nada más. Claro, dirán, esto es imposible, José Ramón, lo sé. Lo sé. Este es el problema. Este es el gran problema. Los cursos en entrevista forense, en entrevista investigativa, es aprender a preguntar. Esto es una broma, ¿eh? Pero los cursos en entrevista exploratoria es aprender a callar. Aprender a callar. Dificilísimo. Pero al menos si conocemos los peligros de ciertas preguntas, que algunas son más complicadas que otras, tal vez eso nos permita hacer una mejor práctica, una mejor actuación, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? ¿Dónde? Esas tres es suficiente. El cuándo es más complicado. A veces el cuándo no es tan fácil. La memoria temporal no es fácil. ¿Cuánto tiempo hace que hemos comenzado esta sesión? Sí, malísima. ¿Qué hora es ahora? Ustedes, yo lo sé porque lo estoy viendo, pero ¿ustedes sabrían ahora mismo la hora que es? Es complicado. La memoria temporal, incluso a nivel inmediato, es complicado. A veces si se reúnen ciertos detalles, ciertas consideraciones y ciertos impactos traumáticos, imagínense, ¿no? Puede ser aún más complicado. Pero el qué ha pasado, sí. Una vez ese niño, esa niña te ha referido a alguna cosa, hay que agradecérselo. ¡Ay, qué bien! ¿Ves? Me has ayudado a que pudiera entender lo que te ha pasado. Gracias. Y si a partir de aquí va a pasar algo más, hay que advertírselo. Pues ahora creo que sería bueno que fuéramos y juntos vamos a ver cómo lo explicamos, porque habrá que volver a explicar, habrá que volver a decir, o habrá que dar alguna serie de actuaciones. Y toda esa serie de actuaciones yo entiendo que se tienen que poder anticipar. Por eso está puesto aquí, esa advertencia, esa anticipación. Vamos a ver qué hacemos ahora. Tal vez no haya que hacer nada. Tal vez lo que pasó fue que la chica salía, la niña salía de su cuarto de baño, que iba un poco rápida porque tenía ganas de llegar para empezar a jugar con sus compañeros. Salió Luis detrás, como elefante por cacharrería, corriendo, le pegó un empujón. La niña se quedó ahí medio, que me has hecho daño. Luis, oye, pues, perdona, tira, no pasa nada. Y la niña salió ahí un poco lastimada y Luis salió después un poco poniéndose como diciendo, venga, ¿dónde está la pelota? ¿Sí? Tal vez no pasó nada más. Eso no es violencia sexual. Pero lo parecía. En muchas ocasiones, sí. ¿No? Esa intuición, ¿verdad? Esa especie, ¿no?, de saber que no se sabe, nos dará cuenta de que ahí había algo, ¿verdad? Pues se metió en el lavabo conmigo, me bajó las braguitas y me tocó y ¡guau! Hablemos. Habrá que hacer algo con todo eso, ¿sí? Pero lo que habrá que hacer no tiene nada que ver con repreguntar. Lo que habrá que hacer no tendrá nada que ver con... Y a ver, explícame, entonces, ¿cómo te lo hizo Luisito? Pero ya te lo ha dicho. No, pero a ver, ¿y entonces te quitó las braguitas o tú también le...? Que no toca. Pero es que nos cuesta no preguntar eso, es que nos cuesta. Parece que vamos a salvar a la niña haciéndole 1000 preguntas y lo que estamos haciendo es justamente lo contrario. Por tanto, paramos. ¿Sí? Algo ha pasado. Vamos a dejar ahora que se haga un procedimiento donde va a haber la oportunidad de que profesionales con formación, con sensibilidad,
con savoir-faire, puedan enfrentarse a una situación que no es nada fácil, que es poder extraer la máxima información posible de una situación de victimización sexual, de una situación que puede generar un impacto, que puede generar un trauma, que puede generar un malestar. Poca broma, ¿sí? Ni más ni menos. Pero paremos la máquina. En la entrevista forense nos hemos cansado de hacer 1 millón de protocolos que más o menos lo que nos dicen es, 1, no comencemos sin haber tenido una mínima capacidad de confianza, de compenetración, de conocimiento mutuo, eso que es el rapport, ¿no? Esa especie de, ¿sí? Pero básicamente para lo que sirvieron todos los protocolos de entrevista forense, actualmente es también para simplificarlos, ¿no? Para decir, miren, tenemos 2 partes, la parte A y la parte B. En la parte A ustedes se presentan, ustedes les dicen las reglas, bla, 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 bla. Si ustedes tienen opciones de equivocarse, equivóquense aquí, no pasa nada. Es que le he preguntado que si la verdad y la mentira, pero lo he preguntado al revés, no importa. Es que aquí no sabía si hacerle que me explicara un cumpleaños y en vez de un cumpleaños le dije que me explicara el fin de semana en el parque. No importa. ¿Saben por qué digo lo del cumpleaños? Porque la ciencia, los expertos nos dicen que la mejor narrativa libre para que un niño o una niña pueda entrenarse en el recuerdo es el día de cumpleaños, porque es un acontecimiento significativo de tipología no traumática, pero que puede tener esas opciones de que el niño pueda explicar quiénes estuvieron, qué hicieron, cosas que pasaron, ¿sí? Y parece que la ciencia nos dice, si ustedes quieren ayudar a un niño o a una niña que haga una narrativa libre, pregúntenle por el día de su cumpleaños. Bueno, así es como hemos ido construyendo conocimiento a partir de estas 1000 y 1000 y 1000 investigaciones, a veces con temáticas tan particulares, ¿no? Tan singulares como esta. Pues sí, vamos aprendiendo. Y al final lo que nos decían los protocolos es que tenemos una parte en verde y una parte en rojo. Y en medio la transición. Y cuidadín. Vale, me explicas el cumpleaños, vale, ya sé la diferencia entre la verdad y la mentira, muy bien, ya nos hemos compenetrado, ya sabemos por qué estamos aquí, vale, estoy tranquilo, estoy feliz. Sí, sí, sí. ¿Sabes a qué has venido? No me acuerdo. Vaya, íbamos bien. ¿Puede ser que le explicaras algo a tu mamá? No, a mi mamá yo no le expliqué nada. ¿Sí? Ese tránsito es, pasamos del verde al rojo, ¿verdad? Pasamos del muy bien, a partir de ahora cada palabra cuenta. A partir de ahora cada paso que demos puede ser un paso en falso, así que tenemos que ser muy prudentes. Y en ese tránsito es donde a veces, sin darnos cuenta, tenemos que ser muy precavidos porque podemos meter la pata. Sí, algo que te pasó con tu abuelito que te hizo daño en el culito. ¡Oh, madre mía! ¿Sí? La fastidiamos. Con la mejor intención del mundo. Con las ganas que teníamos de salvar a esta niña y a este niño y ponérselo fácil. Con las ganas que teníamos de que no le doliera. Pues le acabamos de fastidiar. Le acabamos de fastidiar. Porque si esa es la única prueba posible para poder determinar los hechos, acabamos de contaminar la prueba. Punto. Felicidades. Con la mejor intención posible. En ese tránsito tenemos que ser muy prudentes. En ese tránsito tenemos que ser muy, muy meticulosos para no introducir ni una sola palabra que el niño o la niña no haya dicho antes. Y dices, José Ramón, yo soy un poco incontinente. Bueno, pues no pongas ningún verbo, porque el verbo es el delito. No pongas ningún verbo. ¿Difícil? Sí, por eso hay formaciones, por eso hay especialización, por eso hay millones de horas de práctica, porque no es algo fácil. Porque la tendencia natural que tenemos todos los adultos cuando estamos en estas situaciones de victimización es querer ayudar, es querer minimizar el dolor, es querer formar parte de
ese grupo, ¿no?, de manada protectora que le va a ayudar, y a veces, con la mejor intención posible, metemos la pata hasta el fondo. Por eso necesitamos tanta formación. Pero fíjense, cuando ya hemos transitado, llega el momento de ¿qué ha pasado? Llega el momento de un poco más. Llega el momento en que la fiscal nos dice, miren, que quiero que le pregunten si el dedo rebasó o no rebasó los labios mayores, porque esto implica una pena diferente. Perdón, señora fiscal, ¿cómo dice? ¿Que quiere que le pregunte a esta niña de 5 años? Y la fiscal se queda tan... No, es que para mí es muy importante porque son 2 delitos diferentes, porque tiene una situación, para mí, que me va a llamar o no hacia una decisión urgente. Pues eso habrá que preguntárselo. Para eso se van a hacer cursos de especialización, para eso vamos a saber cómo poder facilitar que un niño o una niña pueda explicar eso sin que nosotros le demos la respuesta, sin que nosotros le pongamos los elementos para que ella, de una forma natural, la mayoría de niños, cuando ven que estamos dando vueltas, ya nos miran diciendo que me lo metió. Ah, gracias. Porque entienden que a veces sí pasó algo con... Tú has dicho que como que te pasó la mano, pero ¿por dónde fue la mano? Como, entienden, nosotros evitando la palabra mágica meter, y el niño o la niña al cabo de un ratito, si somos prudentes, si somos pacientes, si tenemos un buen rapport, si hemos hecho bien el trabajo, van a entender que vale, ya sé por dónde va el tema. Sí, o no. Y hay niños que ya te ven venir y dicen, no me metió el dedito. Ah, y así de claro, no me metió el dedito. Genial. Fiscal, no pasaron los dedos los labios mayores. No hay penetración. ¿Sí? En toda esa situación, fíjense la necesidad de poder preguntar de una forma correcta, de no contaminar. Eso es entrevista forense, eso es protocolo, eso es entrevista investigativa, eso es tener ese orden en las preguntas absolutamente dentro. Y luego poder cerrar, poder agradecer, poder descomprimir, y si hay algo que hacer, pues si hay preguntas contradictorias para que se pueda establecer una prueba preconstituida, pues se harán. Pero, ¿de qué sirve de que ustedes sean los mejores y las mejores expertas en entrevista investigativa si sus compañeros, si sus compañeras de antes no fueron cuidadosos? Le voy a poner el ejemplo. Por tanto, sí, tenemos diversas modalidades. En entrevista forense estamos evolucionando de una forma increíble. Es cierto que ahora los modelos de Barnahus, tal como se están estableciendo en los países nórdicos, aunque no tengan nada que ver como se están estableciendo en los países mediterráneos, nos permiten visibilizar, como muy bien ha dicho Antonio, mejor ciertas cuestiones y poder identificar y poder experimentar y hacer cuestiones, ¿no? Hemos aprendido a hacer modelos por etapas, hemos aprendido a hacer modelos extensos, donde podemos incluso entrevistar en 1 o en 2 ocasiones, o en 3 ocasiones, las entrevistas extendidas que conocen nuestros compañeros más especializados, e incluso ahora estamos ya en una etapa muy interesante que con niños y niñas más reluctantes, es muy interesante, que es la entrevista secuenciada, que es un nuevo modelo de entrevista, que es un mix, como no puede ser de otra manera, entre una entrevista única y una entrevista extendida. Y ahí se están dando muchos experimentos. ¿Cuántos estudios conocen ustedes sobre entrevista exploratoria? 0. Todavía no estamos pendientes de precisamente la parte que más puede condicionarnos, porque si se dan cuenta es una parte delicada, es una parte donde no solamente tenemos que hablar de los compañeros y compañeras profesionales que participan en las diferentes actuaciones, estamos hablando de los padres, estamos hablando de los hermanos, estamos hablando de los familiares, de los amigos, de las amigas, ¿entienden? Y esas personas preguntarán. Y ustedes entienden lo que puede pasar. Contaminarán. Y ahí estamos. Sin todavía
darnos cuenta de que tal vez tengamos que empezar a sistematizar, tengamos que empezar a formar, tengamos que empezar a preocuparnos de esa parte previa. Y ya verán ustedes, cosas que pueden pasar, ¿sí? Por eso siempre un poco, para hacer esta diapositiva estuve 3 horas con esto de los efectos que hablábamos antes. Yo estaba ahí temblando pensando, pues como no pueda poner el efecto, he estado aquí 3 horas con el puñetero efecto y ahora me voy a quedar aquí sin el efecto, ¿no? La entrevista diagnóstica o de sospecha sería esta, sí, nos paramos, pero a ver si el efecto tiene efecto. La entrevista investigativa sería esto, en realidad. ¿Y por qué hago esto? Porque ustedes recuerdan cuando eran pequeñitos y a veces jugaban al juego de poner de nuevo, ¿no?, las huellas en las otras huellas. ¿Sí? Si ustedes hacían eso, ¿qué pasaba? Que entonces podíamos continuar viendo la dirección de las pisadas. ¿Sí? Parece que si ponemos una huella dentro de otra huella, todavía podemos tener una mínima idea de lo que ha pasado, de hacia dónde fue el tema. 10 minutos. Por tanto, si en una entrevista previa ya vamos entrenando, ya vamos enseñando, ya vamos sensibilizando, ya vamos adaptando a esos niños, a esas niñas, a esos jóvenes, a esos adultos, de que tal vez podemos preguntar de una manera que luego reconozcan cuando vengan nuestros compañeros forenses, tal vez esa forma de hacer las cosas va a crear un doble efecto. Primero, que como será una forma similar, con un protocolo similar, pero mucho más corto en la entrevista exploratoria, sabiendo que solo vamos a preguntar, como hemos dicho, y nada más, tal vez ellos verán que esas pisadas les recuerdan otras pisadas. Y, por tanto, no solo no contaminaremos, no solo mantendremos intacta esa huella amnésica, sino que además los niños y las niñas, los adultos, las personas con discapacidad, se sentirán como un poquito de, sé, verdad y mentira. Sé. ¿Y por qué creen que para mí eso es importante? ¿Ustedes recuerdan cuando hacían exámenes? ¿Hace mucho, hace poco? ¿Recuerdan cuando cogían el papel y veían, primera pregunta, segunda pregunta, justo la que me he leído el día antes. Tercera pregunta, hoy lo clavo. Sabemos que cuando ustedes se van motivando en una actividad exitosa, ustedes acaban dando la mejor versión de sí y acaban pensando mejor, reflexionando mejor, memorizando mejor, recordando mejor, incluso la letra será mejor. Pero supongo que también les ha pasado lo contrario, ¿verdad? Y de golpe el efecto cabezas. ¿Alguien está como yo que no entiende ni la primera pregunta? ¿Verdad? Y se empiezan a mirar. Como diciendo, ¿estoy en el examen correcto? ¿Esto es? Segunda pregunta. ¿Ven la segunda pregunta? Y ya empiezan a poner distancia, dirán, ya tengo problemas de vista. ¿Será que se están bailando las letras porque no entiendo nada? Y empiezan a ver que hay compañeros que están haciendo lo mismo, poniéndose el papel así lejos, diciendo, mira, está como yo, parece que no. Tercera pregunta. Y ya entonces le dan la vuelta al papel, como diciendo, la pregunta de verdad estará detrás, no delante, ¿no? Porque esto no parece una pregunta, esto parece ya... ¿Y qué ocurre? Que nos ponemos como motos y que puede ser que se produzca ese efecto de nos levantamos y nos vamos. ¿Sí? Justamente, ya lo saben, en cuanto cierren la puerta les vendrá todo. ¿Les ha pasado? Si permitimos que las personas que han sufrido una situación de victimización sexual se sientan exitosas en las primeras etapas, ¿entienden cuál es el mensaje? Vamos a tener más probabilidades de que cuando llegue la etapa en rojo, la fase complicada, puedan continuar exitosamente explicándonos lo que le han pasado. Es tan sencillo como eso. Los vamos a ayudar, pero ¿de verdad? No solo no vamos a contaminar, que
necesario, sino que vamos a hacer una acción que creo que de alguna manera va a permitir que esta víctima se sienta realmente, ¿no?, bien tratada. Eso del buen trato. ¿Qué es el buen trato? ¿Esto es buen trato? ¿Sí? Es así de sencillo. Esa entrevista diagnóstica, por tanto, va a tener un papel mucho más fundamental del que nos pensábamos, por ese efecto potenciador, por ese efecto aprendizaje y por ese efecto de protección, de cuidado y de atención. La parte esta, voy rápido. Esta es la película que ya todo el mundo conoce porque creo que la hemos quemado entre todos ya haciendo 1000 formaciones. La entrevista de la caza, es una entrevista, ahí es una película antigua. Este es el malo de James Bond, pero aquí hace de bueno. Y voy a hablar de un tema porque el kit de la película, no les voy a poner el trocito ni nada, pero les voy a explicar la película, lo siento, pero ven, ustedes se van a ir de hoy aquí con una película bien. Clara es una niña que, de golpe, tiene una muy buena relación con su profesor la va llevando a la escuela, tiene una buena relación con ella, le regala un corazón, se enfada con su profesor y tira el corazón. La profesora, que la ven aquí, pues la ve un día y le dice qué te está pasando y a partir de aquí dice, uy, esto necesitamos aquí un especialista, alguien que venga de verdad. Y viene su amigo, ahí ven ustedes en rojo, su amigo experto, un psicólogo, que lo que dice, sí, vamos a ver qué le ha pasado a Clara, qué es lo que está pasando, que es una profesora preocupada, que es una profesora magnífica, que es una profesora sensible, que llama a otro profesional súper preocupado para intentar ayudar a Clara. ¿Por qué? Porque Clara ha visto, según dice, el cipote de su profesor que apuntaba hacia el cielo. Y eso ha creado una situación absolutamente descomunal. Gracias. A partir de aquí, Clara es sometida a la peor entrevista posible. Siempre utilizamos este vídeo como, ven ustedes lo que no hay que hacer, y ese vídeo se utiliza como lo que no hay que hacer. Venga, Clara, explícame rápido lo que ha pasado. No ha pasado nada. Venga, Clara, ¿es una mentira lo que ha dicho aquí la profesora? Yo no he explicado nada. Venga, Clara, entonces, ¿qué pasa? ¿Que esto es una mentira? ¿Ella es una mentirosa? ¿Tú le estás diciendo mentirosa a tu profesora? ¿Qué acaba diciendo Clara? No dice nada, pero dice así. ¿Y qué hace el superexperto? Estás asintiendo. Ha pasado. Y a partir de aquí, el superexperto, ¿y le viste la colita en el colegio? ¡Guau! Y como ya no tenemos peor posibilidad, le hace la pregunta del $1.000.000. ¿Sí? ¿Le salió algo blanco de la colita? Y señoras y señores, esta es la peor situación posible, porque si Clara, con 5 años, van ustedes a hacerle una entrevista después de haber hecho 1000 horas de entrevista forense y ustedes tienen el título de la mejor entrevistadora y mejor entrevistador del mundo mundial. Y Clara, con 5 años, y ustedes son súper especialistas, les dice que ha visto la colita a su profesor Lucas en el colegio, que apuntaba hacia el cielo como un cipote y que encima le salía una cosa blanca de dentro. Están ustedes muertos. ¿Entienden? ¿Entienden ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes con ese testimonio? ¿Entienden ustedes? Ni el mejor especialista del mundo mundial va a pensar que eso es fruto de una invención, porque está dando detalles demasiado específicos como para que se los haya inventado. Con lo cual, nosotros, que hemos hecho una entrevista de pro, ¿y qué más ha pasado? ¿Y ha pasado alguna cosa más? Sí, y sin insinuar nada, la niña nos dice algo que es imposible que no haya podido ver y que sea el origen, porque si no, no se lo va a inventar, pero lo que nunca nos vamos a imaginar es que antes ha habido un profesional que con muy buena intención ha metido la pata hasta el fondo. ¿Entienden de qué estamos hablando?
estamos muertos. Porque nadie va a poder invalidar ese testimonio. Vaya, lo que nos faltaba. ¿Entienden ustedes la importancia de protocolarizar, de formar, de sensibilizar en todas esas prácticas preforenses? Porque fíjense, ¿de qué nos servirá? Le salía una cosa blanca en el cipote que apuntaba hacia el cielo, y es muy interesante porque en los primeros 2 minutos de la película sale el porqué. ¿Sí? Clara está mirando, haciendo sus cosas, y de golpe viene su hermano adolescente con una tablet, con otro amigo suyo, viendo un vídeo porno. Y en ese instante que Clara está allí en sus cosas, van ellos y ¡mira, Clara, mira! Y Clara ve la escena de un pene en erección. Mira, un cipote que apunta hacia el cielo. Y Clara recoge esa información y luego Clara la expresa en el colegio. 10 segundos, 15 segundos. Eso es lo que ha necesitado Clara para ser impactada de una forma terrible de una situación que no ha vivido y que luego puede dar origen a todo esto. 15 segundos. Nada más. Así es como Clara luego empieza, y como una situación de explicar. Por eso, hace unos años, con una compañera, creamos estas guías. Estas guías están fatal, hay que referirlas de nuevo a la luz de muchas cuestiones que ahora ya sabemos, especialmente con todo el avance de las neurociencias. Aquí éramos tan ingenuos que decíamos eso, decíamos los padres que tenían que mantenerse con tranquilidad. Pero claro, somos un poco inocentes, ¿sí? ¿Verdad? Estas guías lo que intentaron hacer es reunir toda una serie de informaciones de las 1.500 guías que se habían hecho antes y poder un poco hacer un mix. Y ese fue el resultado. El resultado fue que en el 2021 estas guías ya están totalmente necesarias de reflexionarse y de readaptarse, ¿sí? Las titulamos, en caso de los profesionales, ¿y tú, profesional, sabes preguntarme? Porque miren, si la respuesta es no, en otras diapositivas siempre ponía la escena final, que creaba a veces un poco de demasiadas risas, y pensé, no sé si quiero acabar un tema como este con tantas risas, ¿verdad? Pero poníamos un señor con unas orejas muy grandes y la boca muy pequeña. ¿Entiendes? ¿Entienden ustedes? Si no saben cómo preguntar, no pregunten. Si no saben, acompañen, estén al lado, pero no pregunten, porque es tan sencillo como, ¿sabes? No lo hagas. Simple, ¿verdad? Pero ya sé que es difícil porque siempre queremos salvarlos a todos y a todas, ¿verdad? Estoy a su disposición, no sé si tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas. ¿Tenemos? Tenemos 3 minutitos, pensé que teníamos 3 preguntas, digo, no me lo creo. Gracias. Venga, ¿alguien se anima? ¿Alguien quiere contradecir? ¿Alguien quiere discutir? ¿Alguien quiere aclarar? ¿Hay alguien en el chat? Está mirando, si no tenemos aquí. La profesora Elena nos va a dar una pregunta. Adelante. Mientras miras el chat, Elena. Gracias. La pregunta que haría es si sería partidario usted de que las entrevistas diagnósticas también se grabaran. Y en segundo lugar, si en caso de que no, si quien practique la entrevista diagnóstica podría emitir algún pequeño informe o un traspaso de información coherente a nivel forense para saber si se ha preservado el testimonio o cómo se ha hecho. Muchas gracias. Mil gracias. ¿Ven ustedes cómo hay preguntas magníficas que nos ayudan todavía a dar ese plus? Para mí, y ustedes lo van a entender, lo necesario, y hablando del tema de la honestidad profesional, es que sí se puedan grabar, aunque sea en audio, y que sí se pueda hacer, sí o no, esa transcripción, esa simple
pauta de honestidad de yo hice esto y obtuve esto otro. Tal vez aquí metí la pata, pero tal vez antes no, pero si he metido la pata, que todo el mundo lo sepa. Porque ven ustedes, si Clara es entrevistada sabiendo que ese otro profesional fue quien introdujo esas palabras, fue quien introdujo ese concepto, estamos en otra situación. Pero si no es así, y por eso es súper necesario, será una tarea ardua, ¿verdad?, sensibilizarnos para que todos estos profesionales que están en esa fase entiendan la urgencia de empezar a hacer o esa transcripción o poder poner ese móvil con esa situación en audio, aunque sea en audio, sé que en vídeo es más delicado, para que podamos tener conocimiento de lo que ha pasado. Porque es absolutamente la única forma de visibilizar esas fuentes de contaminación que pueden o no pueden existir, pero al menos tener un poco más de transparencia, ¿no?, un poco más de conocimiento. Mil gracias. Ya hay profesionales que lo hacen, ¿eh? Hay muchos psicólogos o psicólogas de estas de cabecera, que digo yo, de privados, que cogen y hacen, ¿no?, una transcripción de cómo consiguieron obtener lo que... Y eso me parece absolutamente magnífico y eso nos ayuda a nivel de honestidad, ¿entienden? Yo lo he hecho bien hasta aquí y no sé si bien hasta allá, pero tenemos que trabajar en pro de la infancia, no en pro de los profesionales, que a veces nos cuesta. Qué bien, gracias, porque hay una de las preguntas del $1.000.000 que es la que nunca hay que preguntar, que es el por qué. Los famosos por qué. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no huiste? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué repetiste? Claro, esas preguntas, que son claramente legítimas, de la mente humana, la lógica, ¿verdad?, que decíamos antes, ¿por qué le envías cartas? Si tu padre está en la cárcel porque violó a tu hermana, le practicó 4 abortos y en el 5.º, que fue cuando ya no abortó, es cuando pudimos hacer la prueba de ADN y saber que el hijo de tu hermana era de tu padre. Por eso está en la cárcel. O sea, no es un presunto violador. No, no, no. ¿Sí? ADN. ¿Y tú le envías cartas, pero luego nos dices que a ti te hacía lo mismo? ¿Tiene sentido? Sí, claro que tiene sentido. Por tanto, alerta, ¿no?, con esas... Sobre todo esas preguntas de los por qué, esas preguntas de culpabilización, porque entiendo que son las peores, las que pueden generar una situación que entiendo que es normal, ¿eh? Si ustedes ven algunas películas, ¿verdad?, las primeras reacciones son las de, también, me encanta esta pregunta, para no sobrereaccionar, no sobredramatizar. ¡Oh, qué terrible! La víctima, ahora ya eres la víctima, ya no eres Clara, ahora eres la víctima. No, no, es Clara. No es la víctima. Y, por tanto, evitar tratar de una forma diferente, intentar, de alguna manera, permitir que pueda expresar sus emociones, no juzgar. Una de las frases que se dijeron en todos los protocolos, que nosotros también heredamos y que luego creó una cierta controversia. La frase es creer inicialmente a los niños. No es darles credibilidad. Es creerlos inicialmente, ¿entienden por qué? Para que pueda tener ocasión, como muy bien hemos dicho, de hacer no el primer paso, la revelación no es un evento, es un proceso, y permitir que efectivamente a partir de que se sienta reconocida, de que se sienta atendida, de que se sienta escuchada, pueda continuar, y pueda continuar, y pueda continuar. Tal vez así entendamos, porque eso es lo que ocurre. Muchos niños, muchas niñas no hacen revelaciones puntuales del 100%. Te explican un 20%. Mil gracias. Gracias.